¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra clase de consultoría en el tema de diagnóstico. Y bueno, los puntos que veremos hoy son seguir analizando, más bien dicho, el objetivo del diagnóstico. Vamos a empezar con uno de los temas más importantes que ya les había mencionado, que es la exposición del problema. Y pues como parte de la exposición del problema, vamos a ver la introducción también a solicitud de asesoramiento. ¿Sí? Bueno. Entonces, estábamos en lo que era objetivo del diagnóstico. Ya habíamos dicho que el objetivo del diagnóstico es la acción. Entonces, cuando empezamos con la acción, tenemos que estar bien enfocados en lo que queremos lograr y que es que la gente empiece a movilizarse hacia el logro de un objetivo bien planteado o de lograr un cambio dentro de cómo están ellos trabajando dentro de la organización y que ellos puedan hacer un cambio en cómo ellos hacen las cosas, pero que sea un cambio con un objetivo bien definido hacia el logro de algo que para ellos había sido inalcanzable. ¿Sí? Bueno, entonces continuando con eso que ya habíamos visto con esta introducción leve, dice el segundo punto, dice, utilice un lenguaje coloquial. Las palabras que emplee deben ayudar a transmitir información, no a impedirla. Ojo, eso es un error común de los consultores novatos, ¿sí? Y bueno, los consultores, obviamente, los ingenieros, los abogados, los doctores, tienden a hablar con un lenguaje muy técnico, ¿no? Con palabras muy propias de su profesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí, cuando hablo con un abogado, ellos me empiezan a hablar de situaciones con palabras que ellos entienden, ¿sí? Y no es como común para mí entenderles, ¿no? Sus modos en los que ellos hablan, sus palabras, ¿no? O los ingenieros, ¿no? Por ejemplo, imagínense un ingeniero industrial hablándole que le diga a su mamá, ¿no? Oye, mamá, los huevos que últimamente estás cocinando en el desayuno no te quedan bien, no te quedan conforme a los estándares. Creo que necesitaríamos estar checando las especificaciones, ¿no? Sí. Moles, un cacerolazo, ¿no? Luego de la mamá enojada porque pues, no te entiende. ¿Qué le estás queriendo decir como que no están estandarizados los huevos, ¿no? Como que las especificaciones están fallando. Obviamente, si ustedes le dicen a uno de sus compañeros, si son ingenieros industriales, pues seguramente les va a entender, ¿no? Que es un estándar, que es un Six Sigma, por ejemplo, ¿no? Sí, piensen ustedes todas esas palabras que ya conocen, ¿no? Un doctor igual, ¿no? Rápidamente vas a ver a qué se refiere el pulso, ¿no? Bueno, son palabras tal vez el pulso que todo el mundo conocemos, ¿no? Pero imagínense las veces que han ido con el doctor y que les dice, ok, tengo esto, y ustedes rápido dicen, ay, es peligroso, ¿sí? La misma situación les puede ocurrir con un abogado, ¿no? O sea, no les van a entender. Entonces, igual a los administradores, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos identificar qué palabras no son comunes para las demás personas, ¿sí? Yo le quiero decir, por ejemplo, a mi mamá de nuevo, ¿verdad? Creo que voy a implementar un sistema de tarjetas Kanban aquí para poder organizar la cocina, ¿no? Voy a hacer 5 S. Entonces se nos va a quedar viendo raro, ¿no? Sí. Tal vez para nosotros allí en nuestro lenguaje saber que 5 S es algo muy normal. Saber que es un KPI es normal, ¿no? Sí. Saber que es un procedimiento estándar de operaciones normal. Saber que es una norma ISO también, etcétera. Muchas de esas cosas las manejan ustedes como algo muy ordinario. O sea, se les va a hacer fácil decir cualquier palabra que tenga que ver con eso. Pero si llegan ustedes como consultores a una empresa y empiezan a hablar de un modo técnico, pues tal vez los vea que se hagan profesionales. Ok, este sí sirve, ¿no? Este sí conoce, sí tiene experiencia, ¿no? Van a decir.
si fue a la universidad, si sacó su título, quizás, ¿no? Es común, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, ya cuando les vas a explicar algo, cuando quieres que se movilicen a la acción, explícales con palabras normales. Ok, mira, vamos a estandarizar esto. ¿Sabes qué es estandarizar? Bueno, vamos a hacer que todo esto quede igual, ¿no? ¿Sí? Al mismo tiempo que les estoy explicando una palabra que no es común para ellos, les explico el significado y de qué se trata y cómo la vamos a estar manejando. No quiero nada más impresionarlos y decirles, bueno, ¿sabes qué? Mm, necesito que estandarices esto y hazlo de manera diaria todos los días. Entonces voy a llegar, no, tengo que explicarles qué es, ¿no? ¿Sí? Ir identificando yo cada vez que vaya hablando de una palabra o que ellos se me queden viendo raro, como si me estuvieran escuchando que les hablo en inglés, inmediatamente debo de aclararles, ¿no? ¿Sí? Yo mismo identificar qué palabras estoy utilizando que son demasiado fuera de lo convencional para que la gente me pueda entender, porque hay veces que mucha gente nada más se nos queda viendo y no quiere demostrar su ignorancia, ni tampoco quiere verse inoportuno al preguntar algo que se supone que deberían de saber, ¿sí? Entonces, traten de evitarlo. Piensen todas esas palabras que utilizan. Debe de haber un montón de palabras que son propias de su profesión, del área donde trabajan, de, no sé, mil cosas, ¿no? Hasta un campesino. Imagínense, yo voy y hablo con un campesino y voy a aprender muchas palabras que nunca había escuchado, que no se me hacen comunes, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es que ellos nos entiendan y que nosotros transmitamos información, como aquí lo dice, ¿no? No impedirla. Entonces, muchachos, fíjense bien en esto. Recuérdense que muchos de los problemas que hay en las organizaciones es por la falta de comunicación, porque no hay los medios adecuados, no hay canales adecuados, porque no se entienden unos a otros. Y si nosotros llegamos a querer apantallarlos, queremos llegar a impresionarlos, que es la palabra correcta, pues estamos contribuyendo a hacer el problema más fuerte, ¿no? Entonces, el consultor, uno de los primeros aspectos que se le revisa es esto, ¿no? Un consultor profesional habla con claridad, ¿sí? Con consistencia. Sabe qué palabras hacer para que ellos me entiendan, ¿no? Por ejemplo, yo visitaba un pueblo en el norte del estado de Zacatecas y la gente me decía, cada vez que yo les platicaba algo o que les decía algo o les explicaba algo y ellos me decían, ah. Y yo, pues, ¿por qué se quejará la gente cada vez que hace eso, no? Yo no lo preguntaba, simplemente, pues veía que hacían eso, pero no entendía, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿por qué le haces así? Y me dice, estoy asintiendo, o sea, te estoy diciendo que sí, está bien. Eso significa ¿no? En otra ocasión me decían, tenga. Y oye, ¿qué es tenga? Pues tenga significa sí. Entonces, aparte del lenguaje técnico propio de nuestra profesión, tenemos que tener cuidado también que no tengamos modismos propios de nuestra ciudad, ¿sí? De nuestra área, de nuestro estado o de nuestro país, porque obviamente cuando eres consultor, si te empiezas a hacer de buena reputación, te empiezan las empresas a recomendar con otros, ¿sí? Y de repente un empresario, como es una persona que tiene una, pues, singularidad en su propia familia, tal vez tengo un hermano que vive en otra ciudad, que tal vez de chico se fue a vivir quizás a Monterrey porque ya se puso a estudiar y tal vez les gustó tu sistema y te manden a Monterrey, ¿no? A que implementes el mismo sistema en la sucursal de la misma familia que está allá en Monterrey quizás, ¿no? Entonces tú vas allá y, y obviamente allá van a tener sus peculiaridades de idioma diferentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese detalle, ¿sí? Y obviamente otra situación, ¿no? También te pueden recomendar para que vayas a otras empresas por medio de los familiares, porque tienen ellos mismos otra sucursal, porque tienen un amigo empresario que también les dijo, oye, pues mándamelo, ¿no? Entonces, ahora es más fácil, ¿no? Que nos movamos de una ciudad a otro, de un estado a otro, de un país a otro. Entonces,
Mucho cuidado con esto, ¿sale? 3, dice, preste mucha atención a su relación con el cliente, que él participe en cada oportunidad, que haya que decidir cómo proceder, aborde la resistencia en cuanto surja, aun cuando no repercutan sus resultados. ¿Sale, muchachos? Bueno, ya hemos dicho, la relación con el cliente es importante para que la gente se mueva hacia la acción. ¿Sí? Recuerden que ese es el objetivo del diagnóstico, ¿no? El que va a hacer que esto suceda va a ser el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente seguramente, ya hemos dicho, es el dueño o es el manager de línea o es un gerente de departamento que nos está dando su confianza para que le ayudemos a resolver un problema. Y si nosotros no tenemos el cuidado de tener una buena relación con él, pues nos vamos a quitar de esa autoridad de él. Y esa autoridad no que tiene con nosotros, sino con las personas que nos van a dar la atención o nos van a apoyar para que se logre el proyecto, o con quienes vamos a trabajar para que ellos lo apliquen el cambio. Entonces, por eso dice aquí, preste mucha atención a su relación con el cliente. ¿Por qué? Porque él les está dando la venia, les está dando el permiso para que estén ahí sacando información, para que enseñen, para que las personas los atiendan, les den de su tiempo. ¿Sí? Dice que él participe en cada oportunidad que haya que decidir cómo proceder. ¿Sí? ¿Sabe? Entonces nosotros cada vez que haya oportunidad tenemos que ayudarlo a que él tome las decisiones adecuadas, verlo cómo está tomando las decisiones. ¿Está tomando una decisión mal porque está mal informado o porque no está analizando la información? En ese momento debo de intervenir yo y ayudarlo para que tome buenas decisiones. No debo de dejarlo así nada más. Si algo no le parece de lo que lo estamos retroalimentando, de lo que le estamos aconsejando, en ese momento dice, aborde la resistencia en cuanto surja, luego, a ver, ¿por qué te estás resistiendo? Mira, esta es la situación, convencerlo lo más rápido que se pueda, ¿no? Dice aquí, aunque sean detalles mínimos, ¿no? Aunque no repercutan los resultados, no queremos tener una persona que se nos está resistiendo, porque esto se puede ir agravando. Necesitamos irnoslo ganando para que nos dé la confianza y vaya viendo que el riesgo que está tomando va a cobrar frutos, ¿sí? La gente suele ser a veces o muy confiada o muy desconfiada. Entre más desconfianza les sugiramos, más problemas tendremos. La resistencia se irá haciendo cada vez más y más grande. Siempre habrá gente que estará al pendiente de decirle, oye, yo creo que ese consultor está mal, tiene este detalle, ¿sí? Tendremos que tener cuidado, yo creo que no es el indicado. Y si le preguntamos a alguien más, a algún otro experto, entonces ahí vamos a empezar a tener una dificultad, ¿no? Porque se nos empezará a hacer el problema muy agudo. Quizás no nos quiten el contrato porque ya está firmado, pero va a ser incómodo trabajar así cuando tenemos un cliente que cada vez está resistiendo más y más y más. Va a ser difícil cerrar el proyecto. ¿Estamos? Entonces hay que estar muy al pendiente en la relación con el cliente. 4, dice, trate los datos acerca de cómo funciona la organización del cliente como información válida y relevante. Evalúe cómo se está manejando el problema que usted tiene en estudio. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una situación para... Permítanme un segundo. Bueno, aquí la situación es, la empresa está generando, o el área está generando una información, ¿sí? Que se genera a la par de cómo ellos están trabajando donde está el problema. Entonces hay información que se está presentando ahí. Entonces nosotros no tenemos que andar buscando en otro lado, ni sacando fórmulas matemáticas o sacando detalles de experiencia de otra empresa, sino de ahí mismo nosotros podemos resolver el problema, ¿sí? Nosotros podemos analizar la situación que tenemos ahí, ver los datos, estudiarlos, sacar nuestras propias estadísticas, números y determinarlo como algo que definitivamente nos sirve. No tenemos que andar nada más determinando aspectos comunes o parecidos a una experiencia anterior que tuvimos. Hay que darle a cada trabajo, problema,
causa, posibilidad, la relación adecuada para nosotros definir, ok, el problema que se está manejando es es real y tengo esto, ¿no? ¿Sale? Dice, también evalúa cómo se está manejando el problema que usted tiene entre manos. Tal vez el problema que dicen ellos es este. Ustedes ya vieron los datos y tal vez de ahí no vean hilo de dónde jalar. Y entonces usted tiene otra sospecha de dónde puede venir ese problema. Entonces usted empieza a ver y tiene que sacar datos de eso, ¿no? Para evaluar si por ahí puede estar la solución. ¿Estamos? Entonces, importante. Tenemos que ir directamente a lo que es después del diagnóstico. Ya vimos que es parte importante de mover la gente hacia la acción. Pero lo que es la exposición del problema es algo de lo más trascendental en las organizaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este tema? Está muy, muy importante y todo consultor profesional sabe definir el problema muy bien, ¿sí? Entonces, el primer punto es ese, precisamente, ¿no? Redefinición del problema. ¿Por qué redefinir? Porque uno va a ser el problema que me dice el cliente que es y tal vez otro sea el real, ¿sí? O sea, él me dice que tienen un problema, pero tal vez ese problema solamente sea la pura fachada y haya un problema de fondo, ¿sí? O sea, otra la situación que está causando eso, tal vez nada más sea un síntoma. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, le duele la cabeza. El problema no es que haya mal algo en la cabeza normalmente, ¿no? O sea, te puede doler la cabeza por un montón de situaciones, ¿no? Porque tengas mal tus niveles de sangre en algún aspecto, tal vez tengas un poco alta la glucosa o tal vez porque tengas una infección en el estómago, porque tu presión sanguínea esté un poco descontrolada, pero no significa que haya algo mal en tu cabeza, simplemente ese es un síntoma, ¿sí? Entonces, el problema no está ahí, el problema puede estar en otro lado. ¿Estamos? Entonces, lo mismo pasa con los clientes. Nos dicen de un problema, pero nos están hablando ellos de síntomas por lo general. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en analizar ese problema para poder determinar cuál es el verdadero, ¿sí? Dos, tenemos que tener una visión clara y simple de lo que está sucediendo, no rebuscarla más. Simplemente, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado que les está impidiendo lograr o cuáles son los resultados que están teniendo a raíz de tal problema? Nada más, ¿no? Tres, ¿cómo se maneja el problema? Es un problema que lo manejan de manera ordinaria, están haciéndolo más profundo, en vez de salir del hoyo, están cavando más hacia el fondo, ¿qué es lo que hacen, no? ¿Qué tipo de problema están manejando ellos? ¿Es técnico o comercial? En este caso, Block, el autor que estamos estudiando de Consultoría sin Fisuras, nos dice claramente, un problema técnico se refiere, por ejemplo, a una situación de una máquina. ¿Sí? Nosotros tenemos un proceso, situaciones por el estilo. Algo muy técnico que tiene que ver tal vez con las tarjetas Kanban, por ejemplo. Pero o a darle mantenimiento a una maquinaria, a una máquina, por ejemplo, de una línea ensambladora, a una situación de una instalación eléctrica, todo eso es técnico, ¿no? Sí, pero el comercial es más a lo administrativo, no se refiere únicamente a lo que son las ventas o compraventa entre clientes, ¿no? No, se refiere a problemas de organización, básicamente. Administración, organización, planeación, ventas también entran ahí. Entonces, aquí hace esta diferencia el autor, ¿no? Dice los problemas técnicos en cuanto a situaciones de cómo se opera una máquina, el procedimiento que se utiliza para corregir la instalación eléctrica, para construcción, etcétera, o en cuanto a un problema de administración o de organización, la vamos a definir como comercial, ¿sí? Por último, dice, ya que tenemos bien definido este problema, pues bueno, hay que dar consejos o empezar a decir, ok, vamos a empezar a hacer esto para resolver el problema, para ver qué va pasando, ¿sí? Porque eso puede ser muy valioso para los clientes. Nosotros ahí podemos ver si hacen cierta corrección o una acción correctiva de contención. Si vemos que empieza a dar un resultado, bueno, nos puede dar idea de que sí estamos yendo por buen camino. ¿Estamos?
Entonces es muy, muy crucial hacerlo. Ok, yendo ya a nuestra última diapositiva de este día. Dice, los proyectos de asesoramiento comienzan porque los managers sienten angustia. Sería agradable si los proyectos comenzaran por el deseo futuro de éxito o por medidas preventivas, pero la mayoría de las veces el cuadro presenta cierta dificultad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, generalmente, muchachos, los proyectos de asesoría no se dan, no les hablan a ustedes. Y es genial. Pues, o sea, sí hay. Por ejemplo, yo sé de Comisión Federal de Electricidad hace un tiempo que uno de mis alumnos me comentaba, es que ahí nos llevan capacitación continua, ¿no?